realmente les digo una realidad. Yo quiero terminar de hoy mi último mensaje de este párrafo, de este capítulo 2 que me toca tomar, y quiero terminar y volver a escucharme, porque la verdad, escuchar los mensajes de Juan, escucharme los de Dami, los que se han predicado, y volver a escucharme yo, porque quiero volver a escuchar esta verdad y poder meditarla más, porque hay mucho para que el Señor nos está diciendo, y para aplicar a mi propia vida. Y bueno, con la vorágine de todas estas cosas, uno va preparando los mensajes, los va compartiendo con los hermanos, pero me queda esa sensación de falta de más tiempo, volver a meditar todo lo que el Señor nos ha dicho, porque es mucho. Es un libro muy profundo, y realmente ha sido de gran bendición y lo está haciendo. Y el título del sermón de hoy es Cristo, nuestro gran Salvador. Los últimos 3 sermones, ¿se acuerdan? El primero del capítulo 2, aférrate a Cristo. Cristo asegura nuestro salvador, el destino nuestro, el segundo, y hoy Cristo, nuestro gran Salvador. Y lo que vamos a estar viendo hoy es muy hermoso. Habla de Cristo, básicamente, y que Él es nuestro Salvador. Y yo te pido que no dejes de, a medida que vamos meditando y viendo esto hoy, no dejes de pensar en todo lo que vimos en el capítulo 1 sobre Cristo, sobre quién es Cristo. En el capítulo 1 vimos la preeminencia de Cristo y vimos cuán grande y cuán superior es Cristo a todo lo demás. Ahora, si vos tenés presente esa superioridad de Cristo, ahora cuando veas lo que Cristo ha hecho por vos y por mí, y hace por vos y por mí, va a tener aún una dimensión mucho mayor la salvación que Él nos ha regalado. Entonces, Hebreos capítulo 2, vamos a ir abriendo la Biblia, recordando que Hebreos fue escrita, siempre teniendo esto presente, que fue escrita para personas que estaban en riesgo de poder llegar a apostatar. Eran creyentes, muchos, el autor les dice, yo estoy seguro que ustedes no van a apostatar, pero también había entre ellos personas que quizás estaban convencidas pero no eran salvos, o personas que estaban con dudas realmente acerca de la veracidad del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué necesita escuchar una persona que está en esa situación? Sea creyente, sea una persona que está con dudas, o una persona que le falta crecimiento, bueno, necesita saber quién es Cristo. Por eso empieza hablando en el capítulo 1 acerca de Cristo. Luego le hace la advertencia, como dice el versículo 1 que vamos a leer ahora del capítulo 2, que es necesario que con más diligencia prestemos atención a lo que escuchamos. Luego estar viendo lo que Él ha hecho por medio de nosotros, asegurando nuestro destino, y qué tipo de Salvador tenemos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y acá empiezan los versículos que vamos a estar meditando hoy, Hebreos 2, 10 al 18. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a orar nuevamente. Señor, te rogamos que tú hables a nuestro corazón. Yo te pido por mí y por mis oyentes en esta mañana, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga hablando y aplicando tu palabra a nuestro corazón, como decía, volver a escuchar, a meditar en todo lo que hemos oído. En el nombre del Señor, amén. El autor de Hebreos nos dice dos cosas en el capítulo 2 que Dios ha hecho por nosotros y que no ha hecho por los ángeles. Dos cosas. ¿Cuántas? Dos. La primera la vimos el domingo pasado, que dice que, el versículo 5, que no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Dios no sujetó el mundo venidero, la humanidad venida, el reino venidero de su Hijo, en manos de los ángeles, sino en manos de los hombres, que vamos a reinar con Cristo, cumpliendo así el propósito de Dios para el hombre, que reinara sobre su creación, que reinara con Cristo. Pero la segunda cosa que dice está en el versículo 16, que nos toca estudiar hoy, que dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ustedes saben que hubo ángeles que se rebelaron contra Dios, entre ellos Satanás, o liderando ellos Satanás, y dejaron de ser ángeles para ser ángeles caídos, demonios, fuerzas de maldad, rebelión contra Dios, que están esperando el juicio de Dios y que saben que va a haber un día que va a haber un juicio para ellos. Algunos ya están encarcelados, otros están esperando ese día, y de tal manera que cuando el Señor estaba sobre la tierra, a veces salía, por ejemplo, el endemoniado de Gadareno u otros, y hablaban esos demonios, y algunos decían, nos has venido a atormentar antes de tiempo, porque saben que hay un día que ellos van a ser condenados, su destino es terminar atormentados por la eternidad por haberse rebelado contra Dios. Y Dios, en su gracia, a nosotros que también nos hemos rebelado contra Él, que somos pecadores indignos, Él quiso socorrernos, Él quiso salvarnos, cosa que no ha hecho con los ángeles caídos. Esto es un tremendo privilegio, hermanos, un tremendo privilegio. Y dicho así ya es un tremendo privilegio, pero, y más teniendo presente cuán grande es Jesús, como vimos en el capítulo 1, pero cuando nosotros veamos qué tipo de Salvador tenemos en estos versículos de hoy, realmente se tiene que conmover nuestro corazón. Vamos a estar viendo cuatro aspectos de Cristo y su obra, cuatro aspectos de Cristo y su obra que muestran que Él es un gran Salvador. Repito, cuatro aspectos de Cristo y su obra que demuestran que Cristo es un gran Salvador. El primer aspecto, Jesús es el pionero o capitán de nuestra salvación. Jesús es el pionero o capitán de nuestra salvación. Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. Eso es lo que dice la Reina Valera, convenía a aquel. Pero quiero compartirles también otras dos versiones de este versículo. En la NBI, Hebreos 2:10 dice, en efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y la Biblia de las Américas dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Convenía, dice, convenía que aquel, ¿quién es ese? Es Dios. Había algo que era conveniente que él hiciera para poder llevar hijos a la gloria. Y eso que era necesario, que convenía que Dios hiciera, es que teníamos que tener a un autor de la salvación. Teníamos que tener a un autor de la salvación, el cual es Jesús.
Y es importante analizar lo que es la palabra autor significa. En griego la palabra es arquegos y significa líder, pionero, autor, aquel que abre camino. Se aplica a una persona que, por ejemplo, comienza una familia, el primero de una familia, o una persona que funda una ciudad y luego otras personas van a vivir a esa ciudad. Se aplica de un líder, aquel que va adelante, abriendo la brecha para que los demás puedan pasar junto a él. Ese tipo de palabra, esa palabra describe lo que es Jesús con nosotros. Y es la misma palabra que aparece en Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es el autor. Él estuvo dispuesto a ser ese autor de nuestra salvación. Y saben, hermanos, tenemos que entender que la única manera en que nosotros podemos ser salvos, recordar que la única manera en que podemos ser salvos es en Jesús, solamente en Jesús. No había oportunidad para nosotros de salvación si no hubiera sido porque Jesús estuvo dispuesto a ser ese autor de la salvación. Nadie viene al Padre sino por Él, dice. Juan 14:6 dijo Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. El acceso a Dios está bloqueado para todo hombre por el pecado. Ustedes recuerdan ahí en el paraíso que mencionaba Chiche en la cena, había un ingreso y que Dios puso una espada que se revolvía y ángeles que no permitían que el hombre pudiera volver a entrar al paraíso y viviera para siempre comiendo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque había entrado el pecado. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado nos condena. Somos pecadores y pecamos porque somos pecadores, porque somos hijos de Adán. Pero hay un postrer Adán, Jesús, el Hijo de Dios, el cual vino y estuvo dispuesto a ser ese autor de la salvación. Pero dice que ese autor de la salvación debía ser perfecto. Dice, convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. O la Biblia de la Reina Valera dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa esto de perfeccionar? A ver, si ustedes prestan atención como yo trato de prestar atención a la lectura, dice que perfeccionarse. ¿Quiere decir que Jesús no es perfecto? ¿Qué está queriendo decir con perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos? Eso nos puede llegar a perturbar, ¿verdad? Escuchar esas palabras. Pero de ninguna manera Jesús no era perfecto. Él era el perfecto Hijo de Dios. Desde la eternidad fue obediente y de la eternidad fue el Hijo de Dios y fue un varón perfecto. Y el mismo autor de Hebreos dice luego en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo no tenía pecado. También Hebreos 7:26, luego el autor va a decir, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y finalmente también en 9:14 el mismo autor de Hebreos va a decir, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Estos 3 versículos que leímos en Hebreos recién nos hablan de que Jesús era perfecto. Jesús no tenía pecado. Entonces, ¿qué quiere decir perfeccionar? ¿Qué quiere decir ahí perfeccionar? Bueno, la idea que tenían el escritor de Hebreos y sus oyentes al escucharlo en esta palabra perfeccionar es algo llevar a la madurez, completar, más que hubiera defecto en esa persona, sino llevar a una madurez en su función como Mesías, en su función como Salvador. Él tenía que pasar por algo. Y como decíamos el otro día, la gran bendición que nosotros contamos como humanidad es que Cristo entró en la historia del hombre, se hizo uno, se hizo hombre, como vamos a ver, para poder ser nuestro Salvador. Y para poder ser ese perfecto Salvador, Él tenía que estar dispuesto a ser el autor de salvación y en segundo lugar también estar dispuesto a ser perfeccionado. Él como Dios nunca había sido hombre y Él como este Dios hecho hombre
nunca había pasado por los sufrimientos que tuvo que pasar como Mesías. Y él debió ser llevado por el Padre a esa madurez para ser un perfecto Salvador. Y eso es lo que nosotros disfrutamos, hermano. Cada cosa que estamos mencionando acá es algo que estamos disfrutando hoy. Si sos un hijo, una hija de Dios, lo estás disfrutando. Y si no lo estamos disfrutando, tenemos por eso que tomarnos un tiempo para meditar en todas estas cosas tan profundas que estamos aprendiendo y disfrutarlas, saborearlas. Que Jesús es nuestro perfecto Salvador. Esta palabra perfecto la utiliza el autor varias veces, 14 veces la utiliza en el libro de Hebreos, para hablar de esto de llevar a la madurez. Él fue perfeccionado en su oficio como Mesías. Y luego dice también, Hebreos 5, 7 al 9, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo siempre fue obediente, pero tenía que aprender la obediencia bajo la condición de hombre, en el sentido de poder pasar la prueba y haber sido obediente en medio de la prueba, ¿no? Y dice el versículo 9 finalmente, el 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Debió ser perfeccionado para llegar a ser ese perfecto Salvador. Debió pasar por el sufrimiento, debió pasar por esa sujeción al Padre, por la obediencia perfecta en medio de la contradicción de los pecadores, para poder ser nuestro perfecto Salvador. Pero la manera en que Él fue perfeccionado, fíjense que es algo que nosotros quizás no hubiéramos hecho, no se nos hubiera ocurrido. ¿Cómo vos o yo, si hubiéramos estado en lugar de Dios, hubiéramos perfeccionado al Salvador? No sé. Si vos querés hacer un perfeccionamiento, ¿cómo haces? Sos médico, tenés que hacer un perfeccionamiento, vas, haces un congreso, un curso, tratás de hacer alguna especialidad, no sé, así con cada uno en su área de trabajo. Pero Cristo, para ser perfeccionado, debió ser afligido. Debió ser afligido. Dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él tenía que sufrir, él tenía que morir. Y de tal manera, Él nos invita a nosotros a seguir en la misma brecha que Él abrió. Y quiere decir esto, que como cristianos vamos a sufrir. El camino de la perfección hacia Dios, el camino de parecernos cada vez más a Cristo, incluye sufrimientos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ella pasó por él. Él es el autor, Él es el arqueos. Él pasó primero por ahí. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y así como Él sufrió, nosotros vamos a sufrir. Sin duda, hermanos. No estamos en el paraíso. El paraíso perdido un día va a ser el paraíso recuperado. Hoy el paraíso es en nuestro corazón cuando pensamos en Jesús y confiamos en Él. Pero el mundo que nos rodea no es el paraíso y no debemos buscarlo acá. Él tuvo que sufrir para llegar a ser ese líder perfecto. Él no podía, Jesús, no podía venir al mundo y decir, vengan, síganme y yo los voy a llevar a Dios, sin pasar por la cruz. Él nació para sufrir, Él nació para morir. Él abrió un camino amplio para llevar muchos hijos a la gloria. Pensá en esto. Él estuvo, ¿cuántas horas en la cruz? 3. En esas 3 horas que Él estuvo en la cruz, llevó el castigo de mi pecado, de tu pecado, que hubiéramos tenido que pagar y no nos hubiera alcanzado el tiempo por toda la eternidad. ¿Cómo hizo Jesús para llevar en 3 horas el castigo que merecíamos vos y yo por toda una eternidad y no nos hubiera alcanzado la eternidad para pagar tremendo ofensa a Dios? Bueno, Él lo hizo porque es Dios. Él era Dios y era hombre, era un hombre extraordinario en el sentido de que era Dios y era hombre y era Dios. Y por eso en 3 horas pudo llevar el castigo, la paga de mi pecado y de tu pecado. Hay muchos héroes, ¿no?, que nosotros recordamos, incluso en nuestra historia nacional, y los respetamos, y cuando uno era niño y cantaba en el colegio, pensaba en todos esos héroes que han dado la vida por el país, y hay a nivel mundial héroes
que han dado la vida por una causa, una buena causa, y qué importante es que los que vengan después de esos héroes se comporten de la misma manera. Qué importante es que cuando alguien ha hecho algo tan importante por los demás, los que le siguen, sigan la misma brecha que él abrió. Y Jesús abrió una brecha para nosotros de poder ser hijos de Dios. Y esa brecha, ese camino que abrió al Padre, incluye el sufrimiento. Él es el capitán, el arquegos de nuestra salvación. Pero había un propósito, hermanos. Y esto, les vuelvo a recordar, es algo que los hebreos necesitan tener presente para no apostatar. Que necesitan tener presente, saber que Cristo es grande y que Él es el autor de la salvación, que Él es Dios hecho hombre, que Él debió ser perfeccionado por medio del sufrimiento, como ellos seguramente estaban sufriendo, y por eso la tentación de apostatar, porque había sufrimiento, como vos y yo tenemos sufrimiento. Pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito para traer un Salvador perfecto al mundo? Un Salvador que fuera perfeccionado. Dice que el propósito era llevar muchos hijos a la gloria. Llevar muchos hijos a la gloria. ¿Qué lograría Cristo con su muerte? Llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, vos fíjate que cada una de estas palabras, de llevar muchos hijos a la gloria, tiene una riqueza muy grande. En primer lugar, dice llevar. Mira, cuando se predica el Evangelio en la historia de la Iglesia, lo que está ocurriendo es que Dios está llevando hijos a la gloria. Él está salvando personas por medio de la predicación del Evangelio, como un día pasó con vos y conmigo, escuchamos el Evangelio y nos dio la fe para creer, y Él está llevando hijos a la gloria. Después también nos dice muchos, y esto tiene que traer consuelo. ¿Consuelo por qué? Porque vivimos a veces en un mundo tan hostil que nos parece, a mí me parece que son pocos, dice la Biblia, no son la mayoría de las personas, pero cuando junte Dios a todos sus hijos, dice que son muchos los que van a ser salvados. Llevando muchos, el cielo se va a llenar de muchos hijos que Dios llevó a la gloria. Dice hijos. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Esto nos tiene que guardar del riesgo de debilitarnos, de apartarnos del Señor, saber que somos sus hijos. No solamente somos salvados, no solamente somos cristianos, esto no es una religión, como decíamos, es una relación con Dios, somos sus hijos. Los que somos padres podemos pensar en nuestros hijos lo que nosotros sentimos por ellos. Todos somos hijos y podemos mirar y decir, pensar en nuestro padre, nuestra madre, alguien que realmente nos haya dado amor y pensar en esa persona y la relación que tuvimos con esa persona. Y Dios nos ha hecho sus hijos. Y dice, llevar muchos hijos. ¿A dónde? A la gloria. A la gloria. Nuestra meta, queridos, no está aquí. La meta está en la gloria con el Señor. Entonces el Señor nos muestra que Él es un gran Salvador, en que Él es el autor, el arquegos de nuestra salvación. Un Salvador perfecto, un autor, un capitán de nuestra salvación. El segundo aspecto es que Jesús es nuestro santificador y nuestro hermano. Jesús es nuestro santificador y nuestro hermano. Y esto es maravilloso, hermano. Yo sé que me voy a quedar corto de poder expresar lo que esto implica, pero que el Señor aplique su palabra a nuestro corazón. Por favor, le pido al Señor que en su gracia aplique a vos y a mi corazón lo que esto que voy a leer implica. Es tremendo. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice, el que santifica y los que son santificados. En la familia de Dios hay una característica especial. Como toda familia tiene su característica. Por ejemplo, cuando yo era chico, nos decían a mi hermana y a mí que caminábamos igual que mi papá. La otra vez lo veía caminar a Julián y le digo a Martina, ¿viste cómo camina Julián? Sí, camina igual que vos, me dice. Hay características que son de determinada familia. Cosas, rasgos que nos distinguen. ¿Qué caracteriza a la familia de Dios? La santidad. La santidad. Ahora, ¿quién es el que santifica? Jesús. Jesús es el que santifica. Dice, porque el que santifica y los que son santificados. ¿Quiénes somos los que estamos siendo santificados? Nosotros.
Y acá vale la aclaración de que nosotros tenemos dos santidades. Una santidad posicional, es la santidad de Dios, la santidad misma de Cristo, que nos dio a nosotros cuando nos salvó, nos justificó. Y en ese sentido, nosotros somos santos sin mancha a los ojos de Dios, y Dios nunca más va a traer a su mente nuestros pecados, y pese a como nosotros estamos, si somos verdaderos hijos de Dios, pese a tener nuestras debilidades, Dios nos ve como santos. Dios nos ve como santos, nos ve como sus hijos santos. Obviamente esto no es licencia para pecar, ¿verdad? Porque tenemos la otra santidad, la santidad práctica, la santidad que vemos nosotros, y ustedes conocen mis defectos, y yo puedo conocer algún defecto de ustedes. Hay esas cosas que Dios tiene que sacar de nuestra vida. Pecados, debilidades, pero a los ojos de Dios, posicionalmente, gozamos de esa santidad. Y dice que Cristo es el que santifica y nosotros somos los que somos santificados. Dado que nosotros somos santos en Cristo por esa santidad posicional, es que Pablo podía decirle a los corintios en 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Si ustedes leen la carta a los Corintios, se van a dar cuenta que hay un montón de cosas que ellos tienen que cambiar. Hay un montón de cosas que estaban mal en Corinto, ¿verdad? Ustedes conocen todos los problemas que había, divisiones, hasta pecado sexual, montón de cosas que había mal en Corinto. Sin embargo, ellos eran verdaderos creyentes y Dios les dio arrepentimiento. Pero por eso el autor de la carta a los Corintios, Pablo, que sabemos que fue Pablo, puede decir lo que sigue a continuación. Yo hice un alto propósito. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahí tenemos las dos cosas. A los santificados en Cristo Jesús, santidad posicional. Llamados a ser santos, santidad práctica que nosotros debemos buscar. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hoy leyó Dami un pasaje, lo voy a volver a leer, en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nadie me puede quitar esa santidad, es un regalo de Dios. ¿Qué tipo de santidad es? La misma que Dios. Dios te da santidad posicional. No podés entrar al cielo si no tenés la santidad de Cristo. Y Cristo te dio esa santidad cuando vos y yo recibimos al Señor como nuestro Salvador. Eso es seguridad, hermano. Que Cristo sea nuestro santificador nos da seguridad. Pero fíjate una cosa que dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros podemos leer la Biblia a veces y no pensar palabras, como silvanan las ideas, pero acá lo que está diciendo, lo vuelvo a leer, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, ¿verdad? Por lo cual, esa es la causa de lo que viene ahora. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo no se avergüenza, y que el Señor nos haga entrar bien esto en nuestros oídos en esta mañana. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. No solamente somos salvos, no solamente somos su pueblo, no solamente somos sacerdotes, no solamente somos su rebaño, sus ovejas, somos sus hermanos. Y Él, querido, no se avergüenza de llamarte su hermano. Esto es tremendo. Porque yo conozco mis debilidades y vos conocés las tuyas. Pero Cristo te ve y dice, yo no me avergüenzo de llamarme el hermano de Aníbal, el hermano de Damián, de Alberto, ponele tu nombre. Él no se avergüenza de llamarse tu hermano. Tu hermano. ¿Cuánta confianza vos tenés con un hermano? Con tu hermano. Podés ir cuando estás llorando, podés ir cuando estás alegre y gozarte con él. Podés abrazarte con él, disfrutar, traer recuerdos juntos a la memoria, disfrutar del mismo Padre, de la misma Madre, ¿verdad? Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano. Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, pero ¿por qué no se avergüenza? Porque Él nos ha hecho santos. ¿Cuántas familias hay que por ahí algún hermano sale, como dice el dicho, una oveja negra, ¿no? Y avergüenza el nombre de la familia?
trae vergüenza a la familia. Pero Cristo es ese hermano que, lejos de avergonzarse de sus hermanos, los santifica y lo abraza. Y dice, acá está mi hermano. Acá está mi hermano. Él no se avergüenza de llamarte su hermano, porque Él te está santificando. Porque Él tiene, como decimos nosotros decimos, puso todas las fichas en algo. Dios está haciendo una obra en vos. Él está santificando. Me está santificando. Eso es solidaridad. Eso es identificación plena con nosotros, hermanos. ¿Alguna vez te avergonzaste de Jesús? Yo sí, muchas veces, ¿no? De diferentes maneras. Yo, siendo pecador, siendo tan malo, me avergüenzo de Él, que es todo para mí. Yo soy como el hijo pródigo, que abandonó al padre, trajo vergüenza a la casa de su padre. Pero Él es como ese Padre amoroso que nos recibe y nos restaura. Él no se avergüenza de llamarme su hermano. ¿Por qué? Porque ya soy santo para Él. Él por eso pudo decirle a María Magdalena, y después de resucitado, ¿recuerdan la escena en el huerto? María Magdalena había sido una mujer pecadora, ahora arrepentida, conocedora de Cristo. Él le dice en Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A mi Padre y a vuestro Padre. El Padre de Jesús es nuestro Padre. Y Él puede ponernos a su altura y decir, es mi Padre y es vuestro Padre. Siendo que María Magdalena había sido una mujer pecadora. Siendo que vos y yo somos pecadores y que el Señor nos ha perdonado. Querido, esto nos enseña que debemos empezar a actuar como lo que realmente somos en Cristo. Somos santificados por Él, somos sus hermanos. Somos sus hermanos. Y como si fuera poco, va a citar 3 pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de esto mismo, porque esto tenían que escucharlo los hebreos, ¿recordás? Los hebreos que estaban con peligro de deslizarse. Ellos tenían que ver que Cristo era superior, que Cristo era lo más grande, que Él era el heredero de todo, que los ángeles le servían, que Él hizo de todo el universo, que Él tiene todas las cosas en sus manos, Él creó todas las situaciones de la vida, Él es el que constituyó el universo, Él es el rey, el sacerdote perfecto, Él es el profeta, Él es la palabra, Dios nos habla en Él, el mensaje es Él. Y esto es lo que tiene que entrar en los oídos de los hebreos. Eso le va a dar firmeza. Eso es lo que tiene que entrar en mis oídos y en tus oídos. Pero a ellos, que tenían hasta ese momento del Antiguo Testamento nada más, les va a citar 3 pasajes del Antiguo Testamento donde Cristo anticipa que Él ha de llamarnos sus hermanos. Y el primero está en el Salmo 22:22. Dios te adoptó, te hizo su hijo, te da su apellido, se identifica plenamente con vos. Es lo que está diciendo Cristo. Salmo 22:22. ¿Recuerdan el Salmo mesiánico ahí? Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cómo Él luego clama a Dios por que Dios lo libere. Y nuestra Reina Valera nos dice, me libertarás, una cosa así, pero se puede traducir también, me has libertado. Como que Jesús ahí en la cruz, ya dio el triunfo. Y anuncia después, esto dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Esto está lleno de contenido, hermano. Cuando nosotros escuchamos hablar de Cristo, es Cristo que se está ocupando de hablarnos de Él. En este mismo momento, pese a mí, Dios quiso en esta mañana que yo esté compartiendo esto, podría haber sido otro, no importa, pero acá lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. ¿Y quién lo está dando? Lo está dando Cristo, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Pero también dice otra cosa, dice, alabaré en medio de la congregación, te alabaré. Cuando nosotros nos reunimos y adoramos al Señor y cantamos a su nombre, Cristo está con nosotros. A veces decimos qué mal cantamos o qué flojo estoy hoy para alabar, pero al lado nuestro, invisible, hay uno que canta perfecto, hay uno que es perfecto, que es nuestro hermano,
y que nos toma de la mano y nos dice, canta conmigo. A veces nos da vergüenza cantar, porque pensamos que no cantamos bien, o porque, no sé, pensamos que cantar al Señor es cosa de gente de antes. Pero Jesús está, si sos un hijo de Dios, está a tu lado y te toma la mano y te dice, canta conmigo al Padre. En medio de la congregación te alabaré. Él prometió entonces estar con nosotros en medio de la congregación, pero también hay otros 2 versículos que están en Isaías 8. Isaías 8. En medio de una situación donde Judá corría riesgo y los reyes de Judá tenían miedo de los asirios y de los pueblos que los rodeaban, él les dice que Dios tenía que ser su temor, ¿no? Y dice el versículo 17 de Isaías 8, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ahí está hablando Isaías, ¿verdad? Está hablando Isaías, que él, el profeta de Dios, que en medio de esa situación adversa, él va a confiar en Dios. Que en medio de esa situación adversa, él va a confiar en Dios. Y luego y Dios le dice, le da hijos, ¿no?, a Isaías, e Isaías va teniendo unos hijos que tienen nombres especiales acorde a la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. Como profeta de Dios, Dios le había dado eso, que le dijo, vas a tener hijos, le vas a poner este nombre, bueno. Y él dice luego, en el versículo 18, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Ahora, nosotros leemos esta historia de Isaías y no sabemos qué más implica cuando leemos Isaías, pero el Espíritu Santo guía al autor de Hebreos y nos muestra que, además de ser Isaías el que está diciendo eso, es Cristo en Isaías diciendo que va a confiar en Dios, que Él lo va a hacer y los hijos que Dios le dé, los hijos que Dios le dé a Jesús, nosotros. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? Bueno, confían como hizo Jesús en Dios. ¿Cuándo confió Jesús en Dios? Y siempre. Él vino, se hizo hombre, pasó por las mismas situaciones que pasamos nosotros, pero sin pecado. Él sufrió tentaciones como nosotros sufrimos tentaciones, pero sin pecado. Él pasó por rechazo, como vos y yo sufrimos rechazo, pero sin pecado. Él sufrió burla, pero sin pecado. Él sufrió agresión física, pero sin pecado. Él sufrió necesidad, pero sin pecado. Él se humilló. Él vino y nació como un pequeño niño. Estaba leyendo Mateo el otro día y dice que José tomó al niño y a su madre. Tomó al niño y a su madre. ¿Vos te das cuenta de lo que es eso? Dios hecho hombre. Y es un niño dependiente. Tomó al niño y a su madre. Qué gran Dios. Qué gran Salvador. Ahora, él, en medio de todas esas pruebas que tuvo que pasar en este mundo, ¿él qué hacía? Se apartaba y oraba. Se apartaba y oraba. Para cualquier decisión oraba. Él confió en Dios. Y dice que lo que caracteriza a un hijo de Dios es que confía en Dios y que depende de Dios. Dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Y esto no es un invento mío, es el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que está tomando ese pasaje de Isaías y lo está aplicando a Cristo y a nosotros. Entonces, hermanos, esto nos habla de que Dios en Cristo se identifica plenamente con nosotros y nosotros, por tanto, debemos identificarnos plenamente con Él. Es como que Cristo está diciendo, nosotros, mis hijos, los cristianos y yo, vamos a confiar en Dios. Esto es tremendo. Yo y los hijos que Dios me dio. Él es tu hermano, es tu santificador, es el autor de la salvación. ¿Se puede resistir un amor tan grande, hermano? ¿Podemos ser rebeldes ante un amor tan grande? Pero Él no solamente es el autor de nuestra salvación, Él no solamente es nuestro hermano y que nos santifica, también Él se hizo carne y es nuestro libertador, que es el tercer aspecto. Jesús se hizo carne y es nuestro libertador, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham,
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué se tuvo que encarnar Jesús? ¿Para qué se encarnó Jesús? Bueno, Jesús se encarnó para poder morir. Jesús se encarnó para poder morir y librarnos del poder de la muerte. Él es el postrer Adán. Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cristo tenía que hacerse hombre. ¿Para qué? Para poder morir. Para poder morir. Dice que Satanás, él dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Satanás tenía el imperio de la muerte. Cuando el hombre pecó, entró la muerte. Satanás es un mentiroso, le dijo al hombre que no iba a morir, le dijo al hombre que iba a ser como Dios, pero fue mentira. Lo que entró fue la muerte y la debilidad y todas las consecuencias del pecado. Ahora, Cristo no nos dejó así. Él se hizo hombre. Tenía que hacerse hombre. Tenía que hacerse ese autor de eterna salvación, que es nuestro santificador, es nuestro hermano mayor. Y él tenía que hacerse hombre para poder ir a la cruz. Ahora, ¿cómo venció a Satanás? Con las mismas armas de Satanás. Él fue a la cruz y murió. Satanás tenía poder sobre los hombres, el imperio de la muerte, haciendo que viviéramos toda la vida sujetos a servidumbre. Es una esclavitud. El temor de la muerte es una esclavitud. Nadie quiere hablar de la muerte, ¿verdad? Cuando vos estás en una reunión y por ahí hablas, sale el tema de la muerte, todos lo evitan. O por ahí pasa algo en el trabajo o se muere alguien, y la conclusión inevitable es qué frágiles, qué transitorios que somos, qué rápido se pasa la vida, pero vos haces un comentario así como cristiano porque tenés luz y la gente no quiere saber nada de eso. No quiere sacar la conclusión lógica que se cae de maduro, que evitan el tema. Por eso el hombre se entretiene tanto, por eso el hombre busca diversión, por eso a mí me encanta el fútbol, ¿verdad? Pero yo veo que más allá de que se televisan los partidos, cada vez hay más partidos de fútbol, cada vez hay más actividad, cada vez hay más cosas recreativas, porque el hombre quiere estar entretenido y no pensar en el futuro. El hombre quiere ver, ¿y ahora qué a los futboleros, qué copa qué viene ahora? A los que les gusta otra cosa, ¿y ahora qué serie viene? Y mirá, qué bueno esto, siempre entretenimiento, para que no pensemos. De hecho, en inglés la palabra entretenimiento está compuesta de dos palabras en griego que significan no pensar, no pensar, no pensar. Satanás quiere que vos no pienses, que el hombre en general no piense, para que llegue el momento en cuando se termina la vida terrenal y ya no hayas podido ser salvo. Como dice el libro de Isaías, pasó el verano y no hemos sido salvos. Ahora, ese imperio que tenía Satanás sobre nosotros, el imperio de la muerte, dice que Jesús lo destruyó, lo hizo pedazos, cuando Él vino y se hizo hombre. Y nació siendo ese bebé indefenso, con esas manitos tiernas, esos pies pequeños, esa carita delicada, ese cuerpo débil, creció y su nombre, que fue capaz de estar colgando de una cruz, llevar los clavos, las espinas, recibir los azotes, las escupidas, las trompadas, las burlas, para poder pagar por mi pecado y tu pecado, y de esa manera ser librados de la condenación, y de esa manera destruir al que tenía el imperio de la muerte. Por eso Él tuvo que participar de lo mismo. Él nos amó tanto que participó de lo mismo. Eso es identificación. ¿Te das cuenta hasta qué punto Cristo entró en la historia del hombre? ¿Hasta qué punto Cristo entró en la historia tuya y mía? Él participa de lo mismo que vosotros. Él se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Querido, pensá, si sos un hijo, una hija de Dios, ¿qué hubiera sido tu vida si no le hubieras conocido al Señor? Toda la vida, aparte de la eternidad, ¿no? Perdido lejos de Dios, en la condenación, pero toda la vida con miedo a la muerte, así como vive la gente en este mundo. Toda la vida sujeto al miedo a la muerte, que esclaviza, o dice, sujetos a servidumbre.
La gente es esclava, esclava del pecado, esclava del temor a la muerte. Por ahí se ríen, ¿no? Pero esa risa esconde temor. Por ahí se burlan, pero esa burla esconde pánico a la muerte. ¿Por qué? Porque no están en paz con el Señor. Y el Señor se hizo hombre, participó de carne y sangre para ser nuestro libertador. Él es el autor de salvación, nuestro líder, el que fue primero. Él es nuestro hermano, que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos porque nos santifica. En tercer lugar, Él es nuestro libertador. Por eso el apóstol Pablo puede en Corintios decir, ¿dónde está, muerte, tu hijo? Ya no le tengo miedo a la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesús dijo en Juan 14, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en cuarto y último lugar, Jesús es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué era necesario que él fuera hombre? Para ser semejante a sus hermanos. Él fue un hombre perfecto, pero fue un perfecto, o sea, completamente hombre. Él tuvo las mismas cosas que vos tenés, excepto por el pecado y la enfermedad. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, lloró, se gozó, se compadeció. Todos los sentimientos que vos se enojó, que vos y yo podemos llegar a tener, pero sin pecado. De tal manera que él conoce lo que es la experiencia humana. Él puede entenderte. Él es un perfecto sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Un sacerdote era alguien que hacía intercesión entre Dios y los hombres. Ahora, ¿quién mejor sacerdote puede ser que alguien que es perfecto Dios y perfecto hombre? Alguien que conoce la mente de Dios y alguien que conoce lo que es la mente del ser humano, no solo porque lo hizo, sino porque además fue un hombre. Se hizo hombre y conoce lo que es el hambre, la sed, la necesidad, el dolor, el desprecio, el rechazo. ¿Te sentís solo vos alguna vez? Yo sí, a veces me siento solo. No porque mi familia no me quiera, sino porque por ahí voy al trabajo y me siento solo. La verdad me siento solo a veces. En un mundo que es tan hostil a Dios, en un mundo que no valora lo que nosotros valoramos, que no aprecia lo que nosotros apreciamos, un mundo que se maneja con otros códigos, te sentís solo, pero no estás solo, no estoy solo. Jesús está con vos y Jesús pasó por la soledad. Todos lo desampararon, todos lo dejaron solo. Los discípulos, sus seguidores, los apóstoles, lo abandonaron. Y él fue a la cruz. Y hasta el mismo Padre lo desamparó para poder ampararnos a nosotros. Él es un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Si el Señor no hubiera venido y se hubiera hecho hombre, no hubiéramos sido salvos. Él sabe entonces lo que vos y yo sentimos. ¿Qué Salvador tan grande, hermanos? ¿Qué Salvador tan grande? Dice que por cuanto Él padeció, pues el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es un Señor amoroso. ¿Cuántas veces no pasamos por una experiencia y ya la pasamos? Sabemos que no vamos a tener de vuelta que pasar por esa experiencia, porque estamos en otra etapa en la vida, por ejemplo. Pero vemos después a una persona que está pasando por esa misma experiencia que nosotros sufrimos y no somos nosotros capaces de compadecernos de esa persona, de estar a su lado, de decirle, mirá, apoyarlo, yo estuve ahí donde estás vos. Pero Cristo no es así. Cristo se compadece de nosotros. Él hace esto, y si vamos a Él nos dice, nos recibe. Él nos dice, yo estuve ahí donde vos estás ahora, yo estuve.
A veces sufrimos en la vida distintas cosas, siempre hay sufrimiento, pero podemos tener la seguridad de que Él está con nosotros. Él es el autor de la salvación. Él es el perfecto Salvador. Él es nuestro hermano mayor. Él es quien no se avergüenza de nosotros. Yo me siento una vergüenza, pero Él no se avergüenza de mí. Y Él es aquel que me comprende. Él es aquel que se compadece de mí. Y es poderoso, dice, para socorrer a los que son tentados. Cuando somos tentados podemos ir a Él. Cuando somos tentados, cuando estamos en debilidad, cuando estamos siendo tentados a pecar, tentados a pensar mal, tentados a abandonar, tentados a hacer las cosas como las hace el mundo, tentados a lo que fuera. Podemos ir al Señor y decirle, Señor, me está pasando esto. Señor, me está pasando esto. Señor, no doy más. ¿Y sabes qué? Dice que Él te entiende, que Él se compadece, que Él dice, yo estuve ahí, así que te entiendo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues. La conclusión es esta. Te podés acercar a Dios. Me puedo acercar a Dios con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy vos y yo necesitamos socorro, sin duda. Yo lo necesito, en este mismo momento necesito que el Señor me ayude, que me socorra. Y todos los días, si no es una cosa es la otra. Que necesito que el Señor sea efectivamente un socorro para mí. Y vos te debe pasar lo mismo. Es la experiencia humana, siendo un cristiano. Ahora dice que podemos ir al trono de la gracia, a nuestro hermano mayor, a nuestro perfecto Salvador, el autor de nuestra salvación, que abrió nuestro camino como pionero, como nuestro capitán, para acceder al Padre. Aquel que intercede por nosotros como nuestro sacerdote, aquel que nos comprende, y abrirle nuestro corazón y pedirle ayuda. ¿Y qué dice? Al que a mí viene, no le echo fuera. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué precioso Salvador. Jesús, cuán gran Salvador. Y por eso podés ir a Cristo hoy. Si sos un hijo de Dios, puedes ir a Cristo hoy. Y mañana y pasado. Y Él te va a recibir. Y Él está esperando que vos y yo seamos y vivamos a la altura de lo que somos. Santos, sus hijos, sus hermanos de los cuales no se avergüenza. Y no me canso de decir esta idea porque es terrible. Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Que vivamos a esa altura, hermanos. Y si me escuchás y no conoces al Salvador, podés ir a Él. Él no te va a rechazar. Él es un misericordioso y fiel, sumo sacerdote para todos los que creen en Él. Oh, qué gran Salvador. Pensar en el contexto de esta carta y darnos cuenta qué Salvador tenemos y que esto mismo que estamos predicando esta mañana es lo que necesitaban escuchar los hebreos para no apostatar. Saber de la superioridad de Cristo, de lo tremendamente grande. Yo me acuerdo cuando terminó de predicar Juan, del capítulo 1, estábamos hablando con él ahí en la iglesia, y es tremendo, lo grande que es el Señor. Ahora, ese Señor que es tan grande, es el mismo Señor del cual estuvimos hablando esto, que Él hace todo esto por nosotros. O que el Señor aferre nuestro corazón a Él, o que el Señor perdone todo pecado, o que el Señor nos dé un entendimiento claro, una mente nueva para poder valorar lo que tenemos en Cristo y disfrutarlo, saborearlo y vivir la vida de otra manera. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos terminar nuestra carrera, como dice el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe, por el gozo puesto delante nuestro. Que el Señor nos capacite, que el Señor nos lleve a ser aquellos hijos e hijas de Dios, que no solamente son fieles en este mundo, sino que disfrutan de ser hijos de Dios. Y te pregunto y me pregunto, ¿lo estamos disfrutando? Continuamente estoy pensando en Cristo, que Cristo no se avergüenza de llamarnos su hermano. Continuamente estoy pensando que tengo acceso al trono de la gracia. Muchas veces caigo en debilidad, en pecados, en duda, pero el Señor nos recibe. Oh, qué gran Salvador. Amén. Amén. Hasta acá llegamos al final del capítulo 2 de Hebreos, hermanos. Ya el domingo que viene estará predicando otro hermano. Pero qué tremendo que es el libro de Hebreos. Qué bendición. Y qué gracias a Dios que podemos estar compartiendo. El Señor les bendiga.